gracias al Señor por su palabra. Somos privilegiados, como decíamos al principio, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese gran privilegio, y más aún el privilegio, la bendición de poder compartir la palabra de Dios con total libertad, libremente, ¿verdad? Abiertamente, sin miedo de ser perseguidos todavía. En realidad tenemos un gran privilegio, hermanos, y es un motivo de agradecimiento al Señor. Estamos en tiempos, creo que ya son tiempos finales, ¿verdad? Y el Señor nos da todavía la oportunidad de hablar de su palabra, nos da la oportunidad de conocerle a Él a través de su palabra, y yo pienso que tenemos que valorar y acumular toda esta bendición, todo este conocimiento, esta sabiduría de Dios para los tiempos difíciles. Así como las hormigas acumulan comida para el invierno, ¿verdad? Así también nosotros acumular comida espiritual para el invierno, para los momentos de dificultad. Y qué mejor ejemplo, como nos compartía el hermano del apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios. Y no tiene que ser nuestro afán que la persona se convierta sí o sí, ¿verdad? No sabemos cuántos se entregaron verdaderamente al Señor, pero sí sabemos que todos oyeron la palabra. Y es Dios quien da la salvación. Nuestro deber es simplemente hablar, obedecer lo que Dios nos pidió que hagamos, y Él hace la obra completa. Quiero que vayamos por favor a Proverbios capítulo 4. Con la ayuda de Dios comenzamos este capítulo 9. Estamos en el tema número 15, y el tema de hoy es la alta y constante prioridad de la sabiduría. Alta prioridad, ¿verdad? Y constante prioridad, no es solamente algo momentáneo, en todo tiempo. Ya hemos visto varios temas como beneficios de la sabiduría, vimos temas como la importancia, la excelencia de la sabiduría, ¿verdad? Conociendo que la sabiduría misma es la palabra del Señor, y podemos ver que Jesús es el verbo, ¿verdad? El logos, la palabra misma, la palabra viva del Dios vivo. Dice el verso 1 de Proverbios 4: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Vamos a leer hasta ahí. Como ya en otras oportunidades a lo largo de este estudio, vimos palabras que resaltan, ¿verdad? Podemos decir palabras imperativas como escucha, oye, atiende, presta atención. Y acá vuelve a decirnos el escritor de Proverbios: oíd, hijos, ¿verdad? Nos llama en realidad a escuchar con atención. Y este capítulo 4 se puede analizar en tres partes, basándose en los hijos, ¿verdad? O también podemos ver en la frase hijo mío, que se menciona varias veces, y más adelante en el verso 10 y en el verso 20 habla exclusivamente y dice hijo mío. Oye, hijo mío, está atento, ¿verdad? Y es como que el lector, nosotros que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos leyendo la palabra y luego nos dice oír y estar atentos. No solamente escuchar. ¿Cuántos están oyendo hoy la palabra? ¿Están todos atendiendo? Amén. Espero que sea así, hermano, porque es importante que prestemos atención a la palabra de Dios. Y dice: y pon atención e inclina tu oído. Estos son pasajes que estamos sacando del verso 10 y del verso 20, ¿verdad?
es, de repente podemos, al estar preparando este estudio, yo estaba diciendo, pero tantas veces repite lo mismo, parece, ¿verdad? Parece que todo el tiempo nos está diciendo lo mismo, y en realidad es necesario. ¿Cuán necesario es la repetición para que podamos aprender algo, verdad? Estas palabras que estamos viendo acá son sinónimos y nos habla de un imperativo, algo que debemos hacer. No es una sugerencia, ¿verdad? No te dice tratar de escuchar, ¿verdad? No te dice si podés atender, ¿verdad? Sino nos dice oír y estar atentos. Esta palabra, hermanos, que nos dice oír, es la misma palabra hebrea que se utiliza para el pasaje que tenemos en Deuteronomio que dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Y esta palabra oye, en realidad las oraciones que se hacen en Israel misma, cuando se juntan todos los judíos ahí en el muro, en una voz potente alguien exclama este pasaje: oye Israel, ¿verdad? Y es una llamada de atención, no solamente una frase que dice oye, atendé, Señor, sino es una llamada de atención. Parar lo que estás haciendo y atender que el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Asimismo, con esa misma intensidad, nos está diciendo acá el verso 1 de Proverbios 4: oíd, oye, hijo, oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Es como que son palabras que están llegando a lo más profundo del corazón del joven que está buscando la sabiduría, ¿verdad? Como dijimos, el libro de Proverbios se dirige principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Y por otro lado es como aquellas palabras que se nos escuchan en la casa, de la mamá o el papá llamándole a su hijo, ¿verdad? Y es típico en cada hogar de todo el mundo: mi hijo, escucha tal cosa, ¿verdad? Oíme, hace esto, atendé lo que te digo. Y lo típico de esto es que siempre hay un problema en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, para oír, ¿verdad? Generalmente no quieren oír, generalmente no queremos oír. Y es difícil, es algo difícil que los niños, adolescentes, escuchen a sus mayores, ¿verdad? Pero sabemos cuán importante es. Es como que le está reclamando el padre o le está diciendo: hijo, no me estás escuchando, atendé lo que te digo, esto es importante para vos, ¿verdad? Como dijimos al principio, esta primera sección se dirige a los hijos. Quiero que vayamos a Proverbios 5, verso 7. Ahí un poquito más adelante nada más. Y dice el verso: ahora pues, hijos, oídme. De vuelta, parece el mismo versículo, ¿verdad? Y no os apartéis de las razones de mi boca. Vemos que el libro de Proverbios habla de un tema en específico, ¿verdad? Podemos englobarlo en la obediencia, escuchar y atender para obedecer, ¿verdad? Escuchar y atender para no apartarnos de la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Escuchar y atender para conocer cordura, dice el verso 1 de Proverbios 4. ¿Cuántos problemas podemos evitarnos si solamente obedecemos esta parte que dice escuchar y atender, ¿verdad? Esta palabra sirve en su mayoría para invocar o llamar a una persona, llamar para que presten atención, ¿verdad? Algo importante. A mí lo que me llamó la atención es que el libro de Proverbios en la mayor parte menciona la frase hijo mío, ¿verdad? Y son muy pocas las oportunidades que dice hijos. Y es como sucede a veces en las familias, ¿verdad?
De repente cuando hay un llamado general a los hijos, es como que nadie se toma por el oído, ¿verdad? Hijos, vengan a poner la mesa, dice la mamá, ¿verdad? Y todo el mundo corre para poner la mesa, o no. Cada uno espera que lo otro se vaya, ¿verdad? Primero. Entonces no se sienten confrontados. Pero la palabra dice, nos habla como en un diálogo personal, ¿verdad? Nos dice, hijo mío, a cada uno de nosotros en primer lugar. Luego sí habla también de manera general, pero si nos fijamos a lo largo del capítulo 4, vuelve a enfatizar, hijo mío, esta enseñanza es para vos, ¿verdad? Esto tenés que hacer. Ya nadie puede decir ahí, a mí no me dijo, ¿verdad? De repente. Sino todos tenemos que tomar esta palabra de Dios y obedecer. El apóstol Pablo también en una de sus enseñanzas utiliza este lenguaje para referirse a Timoteo. Y quiero que vayamos a 2 Timoteo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pienso, hermanos, que no hay mejor consejo que este, ¿verdad? Que un padre, aparte del consejo que el padre le dice a su hijo, esforzate para estudiar y sacar buena nota. Esforzate en tu trabajo, esforzate en esto. El mejor consejo que podemos recibir es esforzarnos en la gracia de nuestro Salvador, que es en Cristo Jesús. No porque lo vayamos a perder, de vuelta digo esta frase, ¿verdad? Sino porque tenemos algo que no merecemos y debemos demostrar interés en eso. Debemos demostrar que estamos agradecidos. Así como cantábamos hace rato, gracias Cristo por el perdón, por tu sangre derramada en aquella cruz, por darme salvación. Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. El prestar atención a la palabra de Dios nos va a ayudar en realidad a vivir una vida más agradecida, más cercana a Dios. Oír su voz, conocer su voz, saber que es Dios quien nos está hablando, no solamente nuestros deseos, ¿verdad? Saber que aquella palabra viene realmente de Dios. Identificar la voz de nuestro Padre, así como las ovejas oyen la voz de su pastor, ¿verdad? Encontramos también la palabra hijitos, que en muchas ocasiones dijo el Señor Jesús, ¿verdad? También Pablo dijo en una ocasión, y en otras oportunidades el apóstol Juan se refería a sus discípulos, hijitos míos, ¿verdad? O a la gente a quien iba a destinar la carta, denotando así el grado de afecto que estaban ellos teniendo hacia sus oyentes. Y también, hermanos, con cuánta paciencia es necesario instruir a los que necesitan aprender. Hijito mío, venid un poco a escucharme, ¿verdad? Hijito mío, está demostrando amor, misericordia y paciencia, ¿verdad? Eso es lo que realmente necesitamos también nosotros como hijos de Dios, demostrar a los demás. El sábado pasado habíamos hablado de la importancia de hacer el bien a nuestro prójimo, ¿verdad? Sí. Y habíamos visto que también es necesario que tengamos misericordia nosotros hacia nuestro prójimo. Y habíamos dicho que nuestro prójimo no solamente es una persona necesitada que está por la calle, sino en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. La persona que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Que no podemos tener pleito con nadie sin ninguna razón, sino que debemos andar mostrando misericordia, así como el Señor Jesús demostró misericordia para con nosotros. Volviendo al capítulo 4, decía, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, así que no se aparten de mi ley.
no menosprecien, no desamparéis mi ley, dice la Reina Valera. Nos habla la palabra de que nosotros tenemos una decisión que tomar, ¿verdad? El Señor nos llama, el Señor nos muestra su palabra y tenemos la posibilidad de abandonar su palabra o de perseverar en el camino, ¿verdad? Por algo nos dice el Señor: no desampares mi ley. ¿Qué le pasó a Salomón? El personaje principal de el escritor de este libro. Se apartó, ¿verdad? Pero como era hijo, volvió al camino. Después de padecer, después de, en realidad, en carne propia, sufrir, en el momento de haber experimentado el pecado y la consecuencia de su pecado, que no solamente le afectó a él, sino a toda su generación hasta hoy día, ¿verdad? Él volvió a los caminos del Señor, él se humilló ante el Señor, pero la consecuencia está, ¿verdad? La consecuencia del pecado está ahí. Entonces, nos dice Salomón: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Acá habíamos hablado de que puede ser tanto un papá o un maestro de la sabiduría, ¿verdad? El padre que está aconsejando, cita, ¿verdad?, los consejos de su propio padre. Y hermanos, aconsejar también es un legado importante que debe ser mantenido, que debe ser perpetuado, que tenemos que nosotros enseñar, ¿verdad? Y muchos padres pierden la comunicación con sus hijos por no saber aconsejar. Y no es lo mismo comunicar, avisar, hablarle, que aconsejarle, ¿verdad? No es lo mismo andar diciéndole o aguantando hasta el último momento y después ya le disciplinamos, a veces en ira le corregís, ¿verdad? No es lo mismo eso que andar primeramente aconsejando. Y el consejo crea un ambiente de confianza entre padres e hijos, entre alumnos y maestros, ¿verdad? En este caso, la persona, el joven que está recibiendo el consejo del maestro o de su propio padre. Y cuán importante es, hermanos, que nosotros mismos aprendamos a recibir el consejo del Señor. Primeramente el consejo. Cuando una persona no recibe el consejo, viene la amonestación, ¿verdad? Y luego viene la disciplina. Entonces, lo que continúa diciendo en el verso 4, del capítulo 4, de todos los consejos que recibió Salomón en este caso, ya no solamente es una simple colección de refranes o algunos proverbios nada más sobre la buena conducta, sino que se forma en una exhortación para buscar la sabiduría. Es una exhortación directa. Y nos dice él, de vuelta al verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre. Pero obviamente, soy hijo de mi padre, ¿verdad? Pero él dice acá en el sentido afectuoso, hijo de mi padre, alguien que estaba cercano a su padre, delicado y único delante de mi madre. Salomón no fue hijo único, ¿verdad? Pero nos da a entender de que él tenía una relación muy estrecha con su papá y su mamá. Y dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, este mismo consejo nos dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es como que él está abriendo su corazón en este caso, ¿verdad? Y está compartiendo con el oyente un recuerdo que influyó mucho en su vida personal. Es como va diciendo, va contándole, ¿verdad?, a la persona que oye y a los hijos, a la siguiente generación venidera.
Y según la palabra original, son 5 palabras hebreas que habla en esta porción y dice, retenga mis palabras tu corazón y guarda mis mandamientos y vivirás, ¿verdad? Y esta palabra, en el idioma hebreo, forma un sonido que para el joven es práctico escuchar y aprender, ¿verdad? Es como que va memorizando, retenga tu corazón mis palabras y vivirás. Retenga tu corazón mis palabras y vivirás. Así también, para nosotros, ¿verdad? Al llegar a la frase final, y vivirás, es como el esplendor máximo de esta enseñanza, ¿verdad? Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Nos da un mandamiento, ¿verdad? Nos exhorta y luego nos da un beneficio a la palabra de Dios. Retenga tu corazón. ¿Qué es retener? Guardar, atesorar, ¿verdad? Valorar. Retenga tu corazón mis palabras. Puede ser memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué no, verdad? Aprender de memoria, pero aprenderlo y entender lo que estamos aprendiendo en realidad. Cuando aprendemos, de niños, cuando aprendíamos a leer, yo me acuerdo que leía todos los carteles que había por el camino, ¿verdad? Farmacia, qué sé yo, todos los carteles, ¿verdad? O a veces cuando tenía que leer algo, yo leía, pero yo no estaba entendiendo lo que leía, simplemente juntaba las palabras, ¿verdad? Y leía. Entonces, hay veces también que pasa cuando una persona estudia para un examen, memoriza lo que tiene que estudiar. Pero después de 3, 4 días, una semana, se olvidó todo ya, ¿verdad? Lo importante es entender lo que estamos leyendo. Y para eso muchas veces es necesario repetir, la repetición, ¿verdad? Entender lo que yo estoy leyendo. Retenga tu corazón mis palabras en primer lugar. Y eso, hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios, constantemente nos está ahí exhortando, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien trae a nuestra mente toda la palabra de Dios, y cuando vas a pecar te dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Enseguida la palabra de Dios te advierte, ¿verdad? Guarda mis mandamientos y vivirás. Una vida plena en el Señor. Una vida fructífera en el Señor. Yo pienso que no hay mayor gozo que tener una vida espiritual fructífera. Ahora, lo material forma parte de esta vida pasajera, ¿verdad? Pero si nuestra vida espiritual está segura en Cristo, yo pienso que el resto es detalle, ¿cómo se dice, verdad? Lo importante siempre es lo eterno. En estos versos del 1 al 4 podemos ver que hay un llamado a no abandonar la instrucción del Señor. Un llamado a no abandonar, a no apartarnos de la instrucción del Señor. ¿Y por qué? Simplemente porque la palabra de Dios es buena. Simplemente porque lo que Dios nos dice es bueno, porque Él quiere nuestro bien. Cuando le exhortas a tus hijos, le exhortas por su bien. Sí. Escuchamos a veces la frase, yo quiero que vos seas alguien el día de mañana, ¿verdad? Estudiar, hacer esto, quiero que seas alguien el día de mañana. Es una buena intención de parte de los padres, pero con un deseo de bien para la persona, ¿verdad? De repente nosotros ya conocemos cuál es el motivo principal, el bien principal que deseamos, que debemos desear para nuestros hijos, ¿verdad? Hace rato leíamos un buen ejemplo, esfuérzate en la gracia del Señor, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia del Señor, es un buen deseo que podemos tener para nuestros hijos. Anteriormente, en estos 3 capítulos anteriores, habíamos visto cómo el hombre que habla perversidades es una persona que ha abandonado la conducta recta. Quiero que vayamos a Proverbios 2, verso 13.
podemos leer el verso 12, y dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Personas que ya conocieron el camino derecho, ¿verdad? Y dejan, abandonan. Dice, nos habla de estas personas que han abandonado el camino de rectitud. También nos habla un poquito más adelante en el verso 17 de la mujer que abandona al compañero de su juventud, dice, y se olvida del pacto de su Dios. Acá por eso somos exhortados a no abandonar en este sentido la palabra de Dios. Como el hombre perverso que abandonó el camino recto, y como la mujer que abandonó a su compañero de su juventud, ¿verdad? Nosotros también tenemos el ejemplo para no abandonar la palabra del Señor. Y cuán fácil es abandonar la palabra de Dios, ¿verdad? Es una lucha diaria, una lucha constante. Así como somos tentados todo el tiempo, así también tenemos que nosotros permanecer todo el tiempo firmes para no abandonar la palabra del Señor. No es que vamos a decir yo abandono desde hoy, ¿verdad? Pero con nuestra actitud a veces estamos abandonando, sutilmente, al no poner en práctica, al no obedecer, al rehusarnos, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Aquí el maestro de la sabiduría tuvo, podemos decir, la ventaja o la bendición de tener a un padre y una madre presentes en su vida, ¿verdad? Y de tener a ambos comprometidos en el amor, comprometidos con él en el amor paternal, ¿verdad? De padre, madre a hijo. Y al salir de aquel hogar, podemos decir, bien formado, podemos ver que en Salomón se cumplió lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Llegó a su vejez, por más que se apartó por un tiempo, ¿verdad? Y volvió al Señor. No fue del todo abandonado, ¿verdad? No abandonó del todo al Señor. Pero cuán importante es, hermanos. Por eso Él se tomó el tiempo, Dios le usó para escribir estos proverbios, para escribir estos libros, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para saber ya por experiencia de otros, ¿verdad?, de que no hace falta apartarnos del Señor y atravesar todas las dificultades para luego volver, para luego darnos cuenta y volver al Padre. No hace falta pasar por todo eso. Simplemente oír la enseñanza y obedecer, y evitarnos muchos dolores de cabeza, como se dice. El verso 5 continúa diciendo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. De vuelta nos dice no te olvides, y ahora dice ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. ¿Quién te guardará? La sabiduría, ¿verdad? Ámala y te conservará. En otras palabras, consigue la sabiduría, adquirir, ¿verdad? Esfuérzate si es posible hasta adquirir la sabiduría. Y como ya hemos mencionado algunos sábados antes, ¿verdad? En Santiago nos dice la palabra de Dios que hay algo que podemos pedirle al Señor y que vamos a estar seguros que vamos a recibir, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Fe? Sabiduría. Yo una vez me confundí y dije, según tiene falta de fe, pida al Señor. Pero la palabra no nos dice que pidamos fe, sino dice pedí con fe, nos dice, ¿verdad? O aumenta. También aumenta nuestra fe, ¿verdad? Pero es como que no estamos teniendo sabiduría y el Señor nos dice en su palabra,
Pedid. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando. Entonces, hermanos, vemos cuán importante es adquirir la sabiduría del Señor, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Lo que no le agrada al Señor. El interés que podemos mostrar nosotros en la salvación de Cristo es parte de buscar esa sabiduría. El interés que yo demuestro en lo que el Señor me dio, ¿verdad?, es realmente necesario. Esta sabiduría es lo único necesario que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo en la gracia del Señor. ¿Por qué la sabiduría? De vuelta pregunto. Porque la sabiduría es la palabra viva de nuestro Dios, ¿verdad? Y si tenemos la palabra viva de Dios en nuestras vidas, vamos a estar caminando en la verdad, en el camino correcto, ¿verdad? Y el Señor nos va a ir revelando cada día, con la experiencia que vamos adquiriendo en Él, Él nos va a ir revelando cosas que vamos a tener que dejar, cosas de las cuales tenemos que apartarnos, ¿verdad? Cosas que vamos a tener que adquirir, como nos dice acá, inteligencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. En realidad, aquellas personas que solamente tienen riqueza y poder son tan pobres espiritualmente, ¿verdad? Y no tienen al Señor. Las que solamente tienen riqueza, poder, pero no le tienen al Señor, son tan pobres, ¿verdad? Mueren quizás sin tener entendimiento, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Más aún los pobres, que también mueren sin el entendimiento, sin tener la esperanza en el Señor. Por eso no hablamos de una condición material nuevamente, sino hablamos de todos, a todos en general nos afecta esto. Y es importante, hermanos, escuchar los dichos de aquel que tiene las palabras de vida eterna. Proverbios 23, un poco más adelante, versos 22 al 23. Si alguien puede leerme, por favor, estos dos versículos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En primer lugar dice de vuelta oye, ¿verdad? De vuelta llamando nuestra atención para oír, para obedecer. Y nos dice de vuelta no abandones o no menosprecies. Van muy ligadas estas palabras en el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque somos muy propensos a no oír, a no atender y mucho menos a perseverar. Somos muy propensos a abandonar el camino. Somos propensos a menospreciar la enseñanza, ¿verdad? De vuelta la palabra nos dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El verso 23 nos habla de lo que estamos estudiando en el capítulo 5, en el capítulo 4. Compra la verdad, o adquiere la verdad, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí nos muestra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia como la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo esto que dije recién, ¿verdad?
Y al decirlo compra y no la vendas, nos está indicando, hermanos, que no tenemos que cambiar las cosas que nos darán verdad por placeres momentáneos que nos causarán dolor y tristeza a la larga. Hay un caso, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, al principio, que nos habla de un hombre que venía hambriento después de su trabajo y te vio a su hermano que estaba cocinando un guisado, ¿verdad? Y de repente nosotros no entendemos mucho el tema porque no es costumbre en nuestra región la primogenitura, ¿verdad? Más aún en aquella época era tan importante la bendición de un padre al primogénito. Tanto así que le pide a su padre, ¿no tienes otra bendición para darme? Le dice, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, bendecirle a fulano, ¿verdad? Ah, bueno, te bendigo, o oramos deseando bendición, ¿verdad? Pero aquella bendición que un padre daba era única, y era para el primogénito, ¿verdad? Y pasó, hermano, que cuando nos habla de Esaú y Jacob, ¿verdad? Pasó que cuando fue Jacob a tomar la primogenitura, su padre le bendijo, a pesar de que fue engañado, ¿verdad? Le dio esa bendición. ¿Y qué hizo después para Esaú? No tenía otra bendición que darle. Le dijo, no tengo más, padre, dame igual, de alguna forma, la bendición. Él ya había vendido su bendición, ¿verdad? Él ya había menospreciado la primogenitura. ¿Qué pasaba si él prefería quedarse con hambre, pero conservar? Es lo mismo que estamos hablando, de dar importancia a la salvación que tenemos en el Señor. Es lo mismo, valorar. Él menospreció, ¿verdad? Por eso fue que perdió su primogenitura. Nunca dejó de ser el primer hijo, ¿sí? Pero esa bendición perdió. Entonces, nos dice acá, compra la verdad y no la vendas, por más hambre que tengas, por más necesitado que estés en algún momento. No cambies esta verdad por otra cosa que no tiene valor. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No cambies eso, ¿verdad? Cuán preferible es estar en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. Es mucho mejor que estar en otro lado, recreándonos de repente, ¿verdad? Vamos al paseo, vamos a hacer tal cosa. Y es que ahora aquí a las 5 vamos a encontrarnos en tal parte, ¿verdad? Pero es hora del culto, ya no me va a dar tiempo de volver para la casa de Dios. Y a veces no tenemos esa decisión de decir, no, hoy no puedo, hoy tengo que ir a la casa de Dios. Y cambiamos la verdad por algo temporal y pasajero, ¿verdad? Eso es lo que a veces nos sucede. Por eso nos exhorta de vuelta la palabra. Es nada más un ejemplo. Y nos exhorta a comprar la verdad. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes, ¿verdad? Acá nos decía, compra la verdad y no la vendas. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El verso 6 de Proverbios 4 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ámala. Ama lo que has recibido de parte del Señor. Ama la palabra del Señor. Decía el verso 7, un poquito más adelante, sabiduría ante todo. Sabiduría primeramente, ¿verdad? Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esta palabra adquirir en estos últimos versículos es una figura que resalta mucho en este pasaje y se menciona 2 veces en el verso 5 y también en el verso 7, 2 veces, ¿verdad? Dice el verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. El verso 7 nos dice,
adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hay un versículo que habla que cuando Dios repite 2 veces una cosa es porque Él se apura a cumplirlo, ¿verdad? O es algo importante. Si recuerdan las palabras de Jesús, Él solía usar una frase muy común para Él y decía: de cierto te digo, ¿verdad? Resaltando la importancia de lo que Él quería hablar. De cierto te digo, verdaderamente te digo. Entonces, esta palabra adquirir puede significar obtener, conseguir o acumular. Así como hablábamos al principio, ¿verdad? Acumular comida para el invierno, acumular sabiduría e inteligencia para los momentos difíciles de nuestra vida. El verso 6 habla de la sabiduría como si fuese una mujer muy querida, que decía: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y nos muestra que es posible desarrollar una relación muy estrecha y mutua con la sabiduría. Nosotros le valoramos, ¿verdad? Nosotros nos acercamos y ella nos guardará. Nosotros le amamos a la sabiduría y ella nos conservará, dice la palabra de Dios. El verso 8 continúa diciendo: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y quiero hacer un paréntesis pequeño para aclarar de vuelta que cuando estamos hablando de la sabiduría, no es que yo esté menospreciando la obra de Cristo. Estamos hablando de Cristo mismo, ¿verdad? De vuelta, vuelvo a repetir. La sabiduría es la palabra viva del Dios vivo. Así como Cristo Jesús es la palabra viva del Dios vivo. ¿Amén? El verbo que se hizo carne. ¿Se entiende eso, verdad? De repente parece que todo es la sabiduría. Y es la palabra de Dios, hermanos, la que obró para salvación. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios para salvación. Nos habla la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos engrandecer la salvación que el Señor nos dio. Engrandecer la obra de Cristo. Y esa obra del Señor nos va a honrar cuando nosotros lo hayamos abrazado. Cuando le hayamos dado el valor que realmente se merece. Continúa diciendo el verso 9: adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y esta figura que dice el verso 9 es como una venda sacerdotal que se utilizaba en aquella época, o como una cinta, ¿verdad? Que tenía joyas preciosas, ¿verdad? Para representar en este caso el valor de la sabiduría, para representar la importancia que le estamos dando a la sabiduría. Y también se utilizaba esto, lo utilizaban mucho los reyes, porque la palabra que dice acá, adorno de gracia o corona de hermosura, tiene mucho que ver con las diademas que se colocaban, las piedras preciosas que se colocaban en las coronas, ¿verdad? Entonces, esa corona que simboliza poder o prestigio, ¿verdad? Es lo mismo que nos da la sabiduría. Nos da poder y prestigio, pero no poder para que yo diga qué poderoso soy, ¿verdad? O para que la gente vea cuán prestigioso soy, sino que nosotros estamos honrando, de vuelta vuelvo a decir, la obra de Cristo en la cruz para darnos salvación, dando gracias al Padre, porque Él permitió, ¿verdad?, que su Hijo Jesús venga para reconciliarnos con Él. Como cantábamos hace rato, es un misterio que no podemos entender, hermanos. Siendo nosotros tan pecadores, tan imperfectos, siendo nosotros tan maldicientes al Padre, que nos quejamos de todo muchas veces, Él igual envió a su Hijo, teniendo compasión y misericordia de nosotros, ¿verdad? Nos dice sabiduría primero, y así como una corona resalta, ¿verdad?, sobre una persona que tiene corona,
la sabiduría debe resaltar en nosotros. Sabiduría primero, sabiduría ante todo, dice el verso. Y es como que está diciendo, dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, ¿verdad? El verso 7. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es como un vendedor que está diciendo, adquiere verdura, adquieran verdura. Tengo tomates muy lindos, qué sé yo. Va ofreciendo sus productos, ¿verdad? Así también en este caso nos está ofreciendo no oigan, hijos míos. No adquieran eso. Ahí justo pasó un ejemplo claro, ¿verdad? Satanás anda ofreciendo su mercadería. Anda ofreciendo su mercadería. Entonces, ¿qué vamos a adquirir? ¿La entrada para ese evento o qué? No, sabiduría. Sabiduría de todo, ¿verdad? Vengan a comprar, vengan a adquirir. Gracias al Señor por ese ejemplo. Mal ejemplo que pasó, ¿verdad? Pero hermanos, de esa misma forma, está publicando a gritos prácticamente. Hay una porción que dice, la sabiduría clama en las calles, ¿verdad? Levanta su voz en las plazas, en las encrucijadas del camino. A los simples llama, dice Pedro. Y de esa misma manera, hermanos, nos está ofreciendo, y somos nosotros los ciegos que no queremos ver. Somos los ciegos que decimos, no, voy a irme más a esto porque es más barato, ¿verdad? Voy a comprar más esto otro porque me va a costar menos. Cierto, tiene un alto precio la sabiduría, nos va a costar, pero vale la pena adquirirlo, ¿verdad? Lo barato sale caro, dice un dicho muy común. Pero la sabiduría que adquirimos es para la eternidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adquirir el conocimiento para nuestra vida eterna. Nos ayuda a proyectar ya nuestra vida eterna, ¿verdad? Ya nos está mostrando cómo va a ser nuestra vida en la eternidad. Así como también nos hace dar cuenta de la acumulación de cosas, ¿verdad? Como un afán de mucha gente en la vida. Acumula tal cosa. De repente los niños juntan juguetes, ¿verdad? Cuanto más juguetes tienen, es más feliz un niño, ¿verdad? Los jóvenes, adolescentes acumulan ropa, acumulan cualquier otra cosa, ¿verdad? Y así, en cada etapa de nuestras vidas vamos acumulando cosas, ¿verdad? Pero ese es el resultado prácticamente de un mundo materialista. A veces acumulamos cosas y ni sabemos de dónde salió, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos que de repente no usamos, tenemos ya que ocupar lugar, ¿verdad? Son cosas materiales que vamos acumulando. Y hay veces que los bienes materiales llegan a tener más importancia que las mismas personas. Y es eso que impide que veamos la necesidad que está pasando, que está teniendo mi prójimo. Me centro en acumular más cosas para mí, ¿verdad? Que en dar la palabra del Señor, que en estar dando misericordia, que estar ofreciendo una oración para alguien que necesita. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿tienes un motivo de oración? ¿Por qué hay algo por el que quieres que ores, verdad? Es importante que podamos ayudarnos en esa área de nuestras vidas, en lo espiritual. Y luego entra en escena el sabio que nos desafía a dejar de acumular cosas materiales para acumular sabiduría, para adquirir los beneficios de la sabiduría que obtenemos en la palabra del Señor. La sabiduría, la acumulación de la sabiduría es mucho más valiosa
que cualquier otro bien material, ya sean títulos, honores, ya sean posesiones, ¿verdad? Es mucho más valiosa que todo eso. Y quiero que vayamos por favor a Lamentaciones 3, verso 24. La importancia de buscar, de obtener, de acumular, de adquirir lo eterno, ¿verdad? Y acá nos dice Jeremías en el libro de Lamentaciones: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Buscar al Señor, hermanos, buscar a Él, ¿verdad? Es acumular sabiduría, es estar ahí. Yo necesito de mi Padre. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser solamente más espiritual que otros? ¿O porque reconozco que yo no puedo avanzar en el camino de la santidad sin Él? Buscar de nuestro Padre. Y hay otro pasaje en Isaías 55, versículos 6 al 7, muy conocido este pasaje. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hace un llamamiento Isaías en este pasaje, dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué dice? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquemos al Señor. Volvamos y busquemos al Señor. Es otra porción que habla de Lamentaciones, ¿verdad? Dejemos nuestros caminos materiales, dejemos las cosas que nos atan a este mundo y busquemos al Señor. Como dije hace rato, va a costar. Es una inversión muy alta que vamos a hacer, porque implica dejar de hacer cosas que nos gustan, implica dedicarle menos tiempo a cosas, ¿verdad?, que ocupan el lugar de Dios, para poder ordenar nuestras prioridades en el Señor. Adquiere sabiduría ante todo, adquiere inteligencia. Qué bueno, hermano, que podamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude en esto. Una vez que estemos nosotros en realidad llenos de la palabra de Dios, una vez que estemos llenos del Señor, vamos a ser movidos por el amor de Cristo en realidad, a obrar para Él. Vamos a ser movidos ya en el Espíritu Santo y nuestra carne va a menguar, ¿verdad? Así como solemos cantar. Ya nuestro yo no va a estar sobresaliendo ante nuestros deseos espirituales, sino que vamos a poner la prioridad al Señor. Y qué importante es que un hijo de Dios pueda reconocer que necesita de Él, que necesitamos de Él cada día, ¿verdad? Y que realmente el Señor nos ayude, hermanos, a poder honrarle al Señor con lo que Él nos ha dado, y podamos comprender su obra, la obra en la cruz, y valorar, apartarnos del pecado, arrepentirnos de nuestros pecados y volver a los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Padre bendito, te exaltamos. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor infinito, Padre. Porque tú eres amplio en perdonar, Señor. Tú tienes misericordia de nosotros, mi Dios. Te doy gracias por tu amor derramado en la cruz, Señor. Señor, te pido fortaleza para mí y para mis hermanos, mi Dios. Que podamos adquirir lo más valioso que tú nos has dado, Señor. Que
podamos adquirir sabiduría de lo alto, Señor, para aprender a honrarte, mi Dios, para agradecerte, para vivir una vida de agradecimiento ante ti, Padre, para honrarte a ti, Señor, para que podamos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y por la vida eterna que tenemos en Él, Padre. Ayúdanos a valorar, mi Dios, esa vida, a darle importancia, Señor, y por sobre todo a hablar a otros, a compartir el Evangelio con otras personas, Padre, para que muchos puedan oír la palabra de Dios y tú puedas obrar en ellos salvación para vida eterna. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Ponte de pie, vamos a cantar al Señor. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Bendícenos al salir de este lugar, mi Dios. Que podamos poner en práctica tu palabra, Padre. Que podamos amar como tú nos has amado, Señor. Y demostrar realmente tu amor a otras personas, Padre. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Y prepara nuestros corazones para volver mañana a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.